Hola a todos. Quisiera hoy compartir una reflexión que ha surgido precisamente de la celebración que hemos tenido en la iglesia ayer, domingo 20 de octubre, que hemos celebrado en la Iglesia Universal el DOMUND o el Domingo Mundial de las Misiones. Es una fecha muy especial en la Iglesia Universal y cada año la celebramos y decoramos nuestros templos con los colores que representan a los continentes. Organizamos rosarios misioneros, aportamos también económica y materialmente para las misiones, etcétera. En fin, es un día especial y un día en el que organizamos muchas diversas actividades y que nos llena siempre de gozo en la iglesia, pues con las celebraciones diversas que tenemos. Pero realmente me surgía ayer en la reflexión, en los momentos de celebraciones comunitarias y en los momentos de oración personal, realmente si yo mismo entiendo qué es la misión y sobre todo, pues si nosotros como iglesia entendemos realmente qué es la misión. Y vamos a hablar entonces pues de ella primero en unos términos un poco más generales para después hablar un poco de forma más específica. La misión, considero, es ante todo la esencia de la iglesia. Es decir, la misión es la razón por la cual existe la iglesia, ¿no? La iglesia nace del costado abierto de Cristo en la cruz para ir y hacer discípulos de todos los pueblos. Es decir, como dice el lema evangélico que se ha escogido para este domo precisamente, se trata de ir e invitar a todos al banquete. Sí, 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 a todos, aunque no todos vayan a venir. Y esto lo tenemos que tener presente, ¿no? No todos van a venir, no todos van a responder a esta invitación al banquete, pero nuestra misión no es elegir quiénes vienen y quiénes no. Nuestra misión es invitar. Nuestra misión es cumplir lo que el Señor nos ha pedido. Y el Señor nos ha dicho, escoged a unos, escoged a otros, discriminad a unos, etc. Ha mandado decir que hay este banquete y que están invitados a participar en él. Algunos no van a estar preparados, eso es cierto también. Eso no significa que por ello han de ser rechazados. Al contrario, estos que no están preparados deben prepararse si quieren. Si no, ellos se autoexcluyen del banquete. Nuestra misión no es elegir quiénes y quiénes no, sino invitar. Por esta razón es que yo creo que hoy más que nunca debemos entender que no podemos aceptar, no podemos, digamos, reconocernos en una iglesia que se vuelva centrada en sí misma, en una iglesia que se sienta y espera a que sus hijos vengan a ella, que se predica a sí misma o que se cierra en las catedrales. De esto no se trata. Es importante dejar de hablar de la iglesia refiriéndonos a ella en tercera persona, como si fueran los sacerdotes, los obispos. Nosotros, los católicos, no podemos decir la iglesia sin sentirnos incluidos en esa expresión. La iglesia, nosotros, solo existe entonces por y para la misión. Solo existe porque ha sido enviada por Cristo a anunciar a todos lo que Él nos enseñó. Por lo tanto, mientras haya en la tierra un ser humano que no haya oído hablar del amor de Cristo, entonces la misión de la iglesia no ha acabado. Y aún cuando todos conozcan a Jesús y le amen, si esto llega a pasar, la misión de la iglesia aún no ha acabado, pues ella, siendo madre y maestra, sigue acompañando, nutriendo y estando junto a los hijos que ella misma ha engendrado en el bautismo para la salvación. El Papa, por lo tanto, no habla de nada nuevo cuando se refiere a la necesidad de abrir las puertas de la iglesia o dejar la autorreferencialidad, pues Cristo mismo nos enviaba a ir a todos los pueblos a los que Él pensaba ir. Hoy podemos seguir diciendo a todos los pueblos, pero también podemos decir a todos los corazones a los que Cristo piensa entrar. La iglesia, misterio, por Él y en Él convocada, hace presente a Cristo en el mundo. Y cuando la iglesia no lo hace, entonces deja de ser la iglesia de Cristo y se convierte en una simple ONG más en el mundo. Entendido así, todo lo que la iglesia hace o deja de hacer está siempre en miras de la evangelización. Y todo, por más humano o mundano que pueda parecer, debe llevar en sí mismo esta intención, evangelizar.
que no significa otra cosa que amar, salvar, guiar, sanar, otorgar dignidad, hacer más humana la vida de tantas personas que viven en condiciones de vida infrahumanas. Mostrar, en fin, el amor infinito de un Dios que nos quiere felices, de un Dios que nos quiere salvar, pero que siempre pide permiso para hacerlo. De ahí que la evangelización, aunque ha de ser siempre explícita, debe ser también siempre una invitación, es decir, una invitación que puede ser rechazada. Y debemos contar con esa posibilidad, como lo contó el mismo Cristo, donde su mensaje también fue muchas veces rechazado hasta la muerte. Nosotros tenemos que contar con esta posibilidad, puesto que Dios mismo en su infinito amor ha otorgado la libertad al hombre para rechazar la vida misma. Pero nuestra misión es constantemente anunciar esta vida. Esto nos lleva a un punto tal vez más específico, es decir, si esto es la misión y esta es la vida de la iglesia, ¿cómo se concretiza precisamente en la vida, digamos, cotidiana de la iglesia? Para ello, basta, creo yo, elevar la mirada y apreciar lo que la iglesia hace en el mundo. Y hablo de la iglesia universal, no de la iglesia eurocéntrica o de la iglesia en América, donde parece que a veces pues, nos decepcionamos o entramos en una depresión colectiva porque no hay vocaciones, porque la iglesia cada vez somos menos, etc. No. Se trata de mirar la iglesia en un tono universalista, universal, donde podemos precisamente encontrar diferentes matices de la iglesia. Para ello, me gustaría citar a Monseñor Juan José Aguirre en su pregón precisamente del Domund de este año. Él es un obispo español que está en República Centroafricana e invitaba a mirar a la iglesia pues como es universal. Citando al Papa Francisco, recordaba de las citas que el Papa ha dado en sus viajes que ha tenido últimamente por Oriente, donde recordaba que en la iglesia se respiran aires de primavera allá en aquellas más de 1100 territorios de misión que la iglesia tiene en el mundo. Su mensaje resultaba esperanzador y lleno de muchas emociones. Por eso, en esta concretización de, digamos, la misión eclesial, me gustaría citarlo, tal vez largamente, pero para entender qué es lo que quiere decirnos con esta mirada esperanzadora de una iglesia que tiene aires primaverales en muchas partes del mundo. Decía que citaba al Papa Francisco en Irak, donde junto a la catedral destruida de Mosul decía, si Dios es el Dios de la vida, que lo es, a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre. Y otro misionero pregonaba en el corazón de Jurtum, en el horror de la guerra, que si Dios es el Dios de la paz, y lo es, a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su nombre. O aquellas misioneras de paz en medio de las luchas racistas, gritando como el Papa que si Dios es el Dios del amor, y lo es, a nosotros no nos es lícito odiar en su nombre. O citaba este mismo obispo, en tantos años de misión me he cruzado con miles de ellos, los misioneros de las obras misionales pontificias, trabajando en los cafetales del Congo, en las escuelas de la Pampa Argentina, misioneros laicos sacando a la luz revistas de animación misionera, misioneros en colegios, en orfanatos, en hospitales del SIDA o curando úlceras en Benín, o misioneros contemplativos en las montañas altas argelinas, o trabajando en Corococho o en un suburbio en Nairobi, o recogiendo basura con grupos de jóvenes en Madagascar. Lo he visto en medio de la violencia, de ráfagas de metralleta, poniéndose escudo humano para parar los pies a radicales que mataban a humildes familias musulmanas. Dirigiendo escuelas de formación profesional, misioneras sacando a niñas prostitutas de las calles o vendiendo leche de soya para sacar adelante un asilo de ancianos y ancianas acusados de brujería. Misioneros en hospitales psiquiátricos en Sudáfrica poniendo pinceladas de ternura en aquel infierno. Misioneros negociando la paz a costa de su propia seguridad o haciendo de intermediarios entre soldados de la ONU y criminales radicales. Misioneros recogiendo en las calles al último eslabón de la cadena de la pobreza humana, con una sonrisa y con la certeza de saber dónde llevarlos para protegerlos y cuidarlos.
y misioneros mártires que mataron en un control de carretera en la frontera de Burkina Faso, o en ataques con bombas de radicales islámicos hutíes en un ambulatorio en Yemen, o víctimas de robos con violencia o con una bala perdida. Misioneros que han montado un dispensario en el centro de Gaza, mártires en medio de las bombas, mártires catequistas que fueron a misionar y que dieron su vida y su sangre por Cristo. Misioneros y misioneras que imitaron a Jesús crucificado porque estaban allí sabiendo a lo que se exponían o porque Dios lo tenía previsto desde tiempo, pues la sangre de los mártires es siempre semilla de cristianos. Un ejemplo más concreto de esto es un ejemplo agustino Recoleto. De entre los muchos que podríamos citar, me gustaría traer a colación a Santa Magdalena de Nagasaki, cuya fiesta litúrgica precisamente coincidía con el Domund este año. Ella, una mártir en el Japón, que era catequista, que entregó su vida por creer en Jesucristo. Junto a ella muchos otros mártires cristianos y agustinos recoletos, entre ellos, que entregaron su vida precisamente en esta isla de Asia. Otra coincidencia en nuestra orden fue precisamente la conclusión ayer de nuestra presencia del año en que conmemorábamos el centenario de nuestra presencia en la misión de Shankyu en China, donde muchos misioneros y misioneras han dado la vida por dar a conocer el Evangelio, y aún hoy, en medio de muchas dificultades, nuestros hermanos siguen invitando a muchos al banquete del Señor, siguen amando y enseñando a amar al estilo de Jesús en aquellas tierras de la Gran China. Ciertamente todos somos misioneros donde estamos, eso es verdad, pero no hay que olvidar que la misión Adyentes está en la vanguardia de la iglesia y que no podemos escudarnos en excusas que lo que hacen es salvaguardar nuestra comodidad de todos somos misioneros en casa, que sin dejar de ser cierto, porque lo es, nos aleja tal vez de la realidad misionera entre los más pobres y necesitados, entre los amados del Señor, y nos encierra a nosotros mismos en nuestro interior o en nuestro propio confort. Quienes, por ejemplo, vivimos en Europa, sabemos que esto es actualmente tierra de misión, que hay que lanzarse a evangelizar, y que en América también se necesitan muchos obreros para una mies enorme que poco a poco también va perdiendo el sentido cristiano de su sociedad. Hoy existen muchas formas de ayudar, ciertamente, oportunidades, por ejemplo, de voluntariado, como en nuestra orden con Arcores, y de muchas otras formas de acercarnos a los necesitados. Empecemos ciertamente en casa, pero no nos quedemos allí, porque en nosotros debe arder siempre el ardor del celo misionero. Os invito finalmente a que este año oremos mucho por las misiones, por los misioneros, por los antiguos y los nuevos territorios de misión. Es llamativo cómo actualmente vienen misioneros de África a evangelizar en Europa. Por ejemplo, aquí mismo en España yo lo he visto, o en otros países como en Holanda, donde misioneros africanos o asiáticos están comenzando la nueva evangelización en estos territorios que son tradicional o eran tradicionalmente cristianos, ¿no? Y me hace siempre recordar un rosario misionero que rezábamos en catequesis cuando era niño, donde al pedir por África decíamos que una vez evangelizada se convirtiera en evangelizadora. Creo que al final el Señor ha escuchado nuestras oraciones y una tierra como África, que hoy florece en la primavera de la Iglesia, está enviando misioneros al mundo europeo, al mundo americano, antiguamente o tradicionalmente cristiano, y que hoy pues va perdiendo poco a poco la fe, pero que no significa que la Iglesia, precisamente porque es universal, esté desapareciendo. Al contrario, florecen vocaciones, florecen cristianos en estas tierras, y ellos son enviados por el Señor a evangelizar otras tierras. Recordemos finalmente que la iglesia es del Señor, no es nuestra, y Él se encargará de llevar esta barca de Pedro a puerto seguro. Finalmente, os invito a orar, a ayudar y a misionar. Dios os bendiga.